Hola, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Corona Franco. Agradezco a los organizadores por la invitación a este curso, el ABC de la ecocardiografía 2022. Hoy vamos a hablar de las técnicas avanzadas en ecocardiografía. Como les decía, mi nombre es Miguel Ángel Corona Franco, ingeniero de comunicaciones y electrónica, y actualmente trabajo para Philips. Soy especialista de producto y de aplicaciones clínicas en ultrasonido. En la charla que dimos al inicio, hablando de los modos de imagen, no tocamos un poco a fondo lo que es el Doppler. Y yo creo que es importante que nos quede más claro qué es el Doppler y de dónde viene. Y al tener un conocimiento más claro de esta técnica, vamos a poder aprovechar al máximo sus características para ayudarnos en el diagnóstico del día a día cuando estamos analizando cómo se comportan los flujos sanguíneos. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Básicamente, recordarles que se trata de un trabajo que hizo el físico austríaco Christian Andreas Doppler y que este trabajo es la base para entenderlo y cómo se aplica en los equipos de ultrasonido. Entonces, básicamente lo que se tiene es que vamos a tener un cambio aparente en la frecuencia que recibe el transductor debido al movimiento relativo que está sucediendo entre la fuente de sonido, que es nuestro transductor, y los receptores, que son los glóbulos rojos o células rojas sanguíneas. Entonces, haciendo analogía con un vehículo en movimiento, que es el clásico ejemplo, es si esta ambulancia va haciendo que suene su sirena y se va acercando hacia el receptor, pareciera que las ondas se van acortando y esto hace que aparentemente la frecuencia aumente. En cambio, si se va alejando del receptor, pareciera que las ondas se separan y esto hace que la longitud de onda aumente y con ello que la frecuencia sea aparentemente más baja. Aquí lo podemos ver con un diagrama más específico. Si yo tengo una fuente sonora y mis receptores están fijos, van a escuchar la misma frecuencia que está emitiendo, no hay cambio en ella. En cambio, si mi fuente se está desplazando en cierto sentido, pareciera que los frentes de onda se acortan, la frecuencia aumenta y los que se van quedando atrás, pareciera que los frentes de onda se alargan y la frecuencia disminuye. Entonces, el efecto Doppler básicamente es un cambio aparente en la frecuencia debido al movimiento, en este caso de los receptores que son las células rojas sanguíneas. Si las células rojas sanguíneas se alejan del transductor, la frecuencia aumenta. Si las células rojas sanguíneas se están se están acercando, perdón, al transductor, pareciera que la frecuencia, en este caso, va a aumentar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es muy importante porque el ultrasonido Doppler nos va a permitir evaluar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque mi transductor tanto es fuente como receptor de las ondas de sonido o de ultrasonido. El flujo sanguíneo se está moviendo con respecto a este transductor. Entonces, el Doppler también me permite que debido a que la diferencia de la frecuencia que yo emito con respecto a la que recibe el equipo de ultrasonido por el movimiento de los glóbulos rojos, cae en el rango audible, entonces podemos escuchar también esta señal o estos ruidos que hacen el flujo sanguíneo al capturarlos con el transductor. Y algo muy importante es
que básicamente vamos a tener una ecuación que nos dice que la frecuencia de corrimiento Doppler o la diferencia en la frecuencia que emito con respecto a la que recibo es 2 veces la frecuencia a la que estoy emitiendo por la velocidad del flujo sanguíneo que estoy yo evaluando, por el coseno del ángulo que forman el rayo de sonido con respecto a la dirección del flujo, esto dividido todo entre C. ¿Qué pasa? Que nosotros o el equipo de ultrasonido conoce la velocidad C, que es la velocidad promedio. Recuerden que es 2540 metros por segundo en los tejidos. El equipo sabe a qué frecuencia está emitiendo, va a detectar qué frecuencia recibe y por ende la diferencia entre la frecuencia de la onda que recibe con respecto a la que emitió, y lo que desconoce es la velocidad del flujo sanguíneo. El coseno del ángulo lo ponemos en amarillo. ¿Por qué? Porque si mi rayo de sonido es totalmente paralelo a la dirección en que se mueve el flujo sanguíneo, yo no tendría este parámetro en esta ecuación. Sin embargo, se agrega porque en estudios vasculares periféricos no es posible lograr que el rayo de sonido sea totalmente paralelo a la dirección del flujo. Y la componente que me involucra a esta dirección del rayo de sonido con respecto a la dirección del flujo es el coseno del ángulo que están formando precisamente la trayectoria del flujo sanguíneo y la trayectoria del rayo de sonido. Entonces, de esta ecuación a nosotros lo que nos interesa es conocer la velocidad, por lo cual la velocidad del flujo sanguíneo va a ser igual a la frecuencia de corrimiento Doppler o la diferencia de la señal Doppler por la velocidad del sonido. Y todo esto dividido entre 2 veces la frecuencia a la que está emitiendo el transductor y el coseno del ángulo formado por estos dos parámetros. Esto es muy importante porque si nosotros hacemos un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, la ecuación se indetermina y el equipo no estaría captando información de la velocidad del flujo. Como les decía, esto es muy importante en estudios vasculares, principalmente vasculares periféricos como son carótidas, venas y arterias en miembros inferiores, miembros superiores y algunos órganos en los cuales los vasos no son totalmente paralelos a la dirección del radio de sonido. Afortunadamente en ecocardiografía no tienen que preocuparse mucho por esto, porque en ecocardiografía la dirección de los flujos sanguíneos en las cavidades cardíacas permite o se logra que estos ángulos sean casi de 0 grados. O sea, el rayo de sonido aquí es prácticamente paralelo a la dirección del flujo sanguíneo. Podemos verlo aquí en esta caja de color. E igual si ponemos aquí la línea Doppler, vamos a tener un ángulo muy cercano a 0. Entonces, en cardiología, en ecocardiografía, no nos afecta prácticamente el coseno del ángulo, como podemos verlo también aquí arriba en esta imagen, donde estamos cuantificando el espectro Doppler, ¿sí? Sin embargo, en estudios vasculares periféricos, ustedes vean cómo no se logran ángulos cercanos a 0 grados. Entonces, se tiene que lograr con otras instrumentaciones en el equipo de ultrasonido un ángulo no mayor a 60 grados en el caso de estudios vasculares, un ángulo no mayor a 60 grados para tener una buena detección del flujo. Pero además indicarle al equipo qué ángulo está formando el rayo de sonido con respecto a la dirección de la sangre para que mi escala de velocidad sea la correcta, porque el coseno del ángulo le va a afectar de manera totalmente indirecta o muy directamente, perdón, a la velocidad que lleva ese flujo sanguíneo, como podemos verlo aquí. Nosotros, al indicarle en este vaso abdominal que el ángulo que está formando el rayo de sonido con respecto al flujo es de 50 grados, me corrige la escala de velocidad.
Si yo no hiciera esta corrección del coseno del ángulo, entonces estos valores de escala de velocidad serían incorrectos. Lo mismo podemos verlo aquí en esta imagen donde hay una carótida con una estenosis y aquí colocamos nuestra línea de radio de sonido, el volumen muestra y le indicamos la dirección que lleva aquí el flujo para poder cuantificar adecuadamente esta estenosis en esta carótida. Y de nuevo, en cardiología tenemos ángulos cercanos a 0 grados, no es necesario hacer esa corrección del coseno del ángulo. Entonces, qué bueno que la anatomía del corazón nos permite que los ángulos de insonación de radiosonido sean cercanos a 0 grados. Otra técnica avanzada en ecocardiografía es el eco de estrés. Los equipos soportan a bordo software para hacer eco de estrés, ya sea en ejercicio o farmacológico. Y básicamente el eco de estrés es poder capturar imágenes en eje largo para external, en eje corto para external, vistas apicales 4, 2 cámaras, 3 cámaras si necesario, en función del esfuerzo que está haciendo el corazón, ya sea con ejercicio, como les decía, o con un fármaco que principalmente es dobutamina. Entonces, se toman cines o loops de imágenes en reposo y después cuando ya se hace el esfuerzo para comparar si cuando hay esfuerzo y se está llegando al 85% de la frecuencia máxima permisible del paciente, si no hay alteraciones de la movilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. El eco de estrés es una técnica muy importante, sobre todo para pacientes isquémicos y para ver viabilidad, recuperación de aquellos que ya sufrieron un evento, el poder determinar qué tanto han mejorado o no con eco de estrés. Y esta es una licencia que normalmente es opcional en los equipos de ecocardiografía, tiene un costo. Entonces es importante que si ustedes requieren esta técnica de imagen, pues se lo digan a quien los atiende para que se las incluyan en su equipo, aunque también posteriormente pueden comprarla normalmente si el equipo acepta esta licencia, porque hay equipos muy básicos que no hacen eco de estrés, entonces deben siempre tener el cuidado de preguntar qué equipo sí hace eco de estrés y yo quisiera después tenerlo o ya comprarlo desde el inicio. Una técnica avanzada que ha crecido mucho en las últimas 2 décadas es la ecocardiografía tridimensional. Recordemos que el corazón es un órgano tridimensional y siempre se había evaluado en 2 planos, en modo B o 2D. Sin embargo, la ecocardiografía tridimensional vino a revolucionar de manera importante pues el poder ver mejor las anatomías cardíacas y ahora incluso con algoritmos sofisticados el poder hacer evaluaciones y análisis o cuantificaciones de imágenes tridimensionales. Pero ¿cómo se ha logrado esto? Primero, es importante que ustedes, por favor, revisen la documentación que existe, las recomendaciones que hay de la ACE y de la Sociedad o la Asociación Europea de Ecocardiografía, los artículos que hay escritos de cómo se ha hecho muy importante el eco 3D en la práctica clínica, que tenemos un artículo de 2019, tenemos otro artículo del 2018. Los invito a que revisen esta documentación porque les va a permitir tener una idea más clara de cómo se hace actualmente y cómo ha evolucionado la ecocardiografía tridimensional. Entonces les decía, ¿qué requerimos para hacer eco 3D? Primero requerimos que el equipo tenga el software para hacer imagen tridimensional, ¿sí? Ya sea transtorácica o transesofágica o ambas. Y para ello se ocupan básicamente transductores matriciales. Cuando hablamos de transductores matriciales, estamos hablando de un transductor que tiene filas y columnas en gran cantidad. Estamos hablando de transductores que tienen más de 2.000, 3.000 cristales
que nos van a permitir poder trabajar tanto imagen modo B o 2D, M, doble color, doble pulsado continuo y de paso la imagen tridimensional. El avance de la tecnología nos ha permitido que los transductores, aunque tengan una alta densidad de cristales, tengan un área de contacto pequeña para que nos permitan obtener imágenes a través de los espacios interpostales. La tecnología que hay actualmente de cerámicas para los cristales de los transductores ha permitido suprimir o disminuir los lóbulos laterales para tener una mejor resolución de la imagen, sobre todo lateral. Igualmente, estos cristales, estas cerámicas, han permitido tener una mayor sensibilidad y penetración para no perder información en penetración. La imagen armónica, como lo vimos en nuestra primera charla, también nos ha permitido tener una imagen con mejor definición de bordes que elimina ruido, una mejor resolución en contraste, poder ver mejor los bordes de las estructuras, lo cual pues ha mejorado de manera notable que al tener esta calidad de imagen tengamos una mejor imagen tridimensional. Entonces tenemos un equipo que tenga el software, el transductor adecuado, y esos transductores matriciales nos permiten tener imagen en 2D o bidimensional, imagen en dos planos ortogonales o paralelos, y también trabajar todos los cristales para formar una pirámide y obtener así una imagen tridimensional. Pero esto es parte de cómo trabaja la tecnología del software del equipo para manejar los cristales de un transductor matricial. Y de ello poder entonces hablar de los tipos de adquisición de imagen tridimensional. Como les decía, tenemos imagen en dos planos, ¿sí? Imagen biplanar, ortogonal, ¿sí? Donde tenemos simultáneamente un eje largo y un corto, o también tener 3D en tiempo real, una pirámide angosta o más ancha, dependiendo de qué es lo que estoy seleccionando en mi equipo. Hacer una adquisición sincronizada con la frecuencia cardíaca, con el trazo del electro, adquirir mi imagen tridimensional en 1, en 2, en 4, en 6 latidos, o incluso hacer una adquisición que le llamamos de alta tasa de volúmenes por segundo. El tener un zoom 3D, el zoom 3D en el cual nosotros vamos a tener una sección muy focalizada dependiendo de qué anatomía del corazón queremos evaluar realmente. E incluso hacer imagen 3D en escala de grises con información de doble color en 3D. Aquí abajo al lado derecho pueden ver hasta de qué tamaño puede ser una pirámide, pero claro, con una tasa de volúmenes por segundo muy baja. Entonces, el tipo de adquisición que vamos a usar o que vamos a realizar es importante. ¿Por qué? Porque el flujo de trabajo nos va a permitir decidir cómo quiero hacer una adquisición. Pero algo muy importante es que primero debo tener una imagen optimizada en 2D o modo B. Esto es que mis ganancias sean adecuadas, no dejar una imagen muy oscura, porque si de entrada la imagen 2D es de baja calidad en tonos de grises, mi imagen 3D, que es una proyección de lo que yo tengo en 2D de inicio, va a ser de mala calidad. Una vez que tengo optimizada mi imagen 2D, entonces debo de decidir qué modo de adquisición voy a hacer en función de si yo quiero una mejor resolución espacial o una mejor resolución temporal. Y entonces voy a poder yo seleccionar si voy a hacer 3D en tiempo real con pirámide angosta, 3D en tiempo real con pirámide más ancha, volumen completo, full volume, volumen completo de un latido, volumen completo multilatidos, un 3D zoom, un 3D color. Una vez que yo decidí cuál es mi modo de adquisición, entonces también voy a poder yo decidir, o más que decidir, voy a tener una representación tridimensional de mi imagen en la cual yo voy a poder
tener de entrada cierta ganancia y ciertos tonos de brillo de mi imagen tridimensional. Yo voy a poder entonces también modificar el brillo de mi imagen tridimensional, quitarle ganancias si fuera necesario. Voy a poder cortarla, girarla, presentarla como yo la quiera presentar para analizarla mejor anatómicamente, estructuralmente o presentársela en el caso de que sea un procedimiento al especialista que está haciendo el procedimiento. Y esta imagen, una vez ya lista, voy a poder entonces hacer lo que es un análisis final de mi imagen, ya sea hablando cualitativamente, estructuralmente, o también aplicar ciertos algoritmos para hacer cuantificaciones automatizadas o manuales de acuerdo a lo que se tenga de software en el equipo en el cual yo esté trabajando. Va a depender, por supuesto, del nivel de equipo de la marca, qué herramientas adquirí, qué herramientas no adquirí, también tener un conocimiento de ello. Entonces, ¿cómo mejoro la calidad de imagen 2D? Básicamente, como les decía, si yo no tengo una buena tonalidad o una ganancia adecuada, entonces el 3D se va a ver incompleto, como si le faltara algo. A esto se le llama dropout. Si mi 2D de entrada que estoy generando tiene ganancias bajas, yo tengo pérdida de intensidad de señal y eso se llama dropout, caída de la intensidad de los ecos y no veo la imagen tridimensional con estructuras completas. Por ejemplo, en esta vista apical que está muy oscura aquí en la pared lateral cerca del ápex, pareciera que hay un agujero aquí porque tengo pérdida de intensidad de señal debido a que mi imagen origen 2D no es de buena calidad. Abajo al lado derecho tengo la misma imagen con efecto de dropout, como se pierde mucho información tridimensional de las cavidades, ventrículo y aurícula. Y en esta imagen donde ya se habían optimizado previamente los parámetros de brillo, no, de ganancia principalmente en 2D, voy a tener de inicio una mejor imagen tridimensional. Entonces es importante que yo conozca mis controles del equipo, no importa la marca. El especialista de aplicaciones tiene que indicarles dónde están los controles que les van a ayudar a optimizar de inicio el 2D para poder comenzar a trabajar con imagen 3D. Si yo tengo imágenes 2D deficientes, por ende la imagen tridimensional va a ser totalmente deficiente. El modo de adquisición, como les decía, entonces va a ser, ¿qué quiero hacer? Un 3D zoom de una zona muy específica, un 3D tiempo real con un tamaño de pirámide de ciertos grados de amplitud, o quiero un volumen completo, ¿sí? Sincronizado o no con el SG. Si yo hago una adquisición sincronizada multilatidos con el SG, lo que está sucediendo básicamente es que el equipo me va a adquirir esta pirámide tridimensional en el número de latidos que yo trabajo. Normalmente los equipos tienen adquisición volumen completo en un latido, en 2, en 4, en 6 latidos. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de esto? Pues básicamente les voy a mostrar primero cómo es que sucede esto. O sea, como les decía, yo puedo hacer un 3D en Zoom, que básicamente es seleccionar una región de interés muy específica, y si aquí yo estoy seleccionando lo que es la aorta, yo voy a ver una visualización básicamente de la aorta, su trayecto con sus valvas. Si yo hago un 3D en tiempo real angosto, voy a tener una pirámide con cierta anchura, pero en lo que es el plano de elevación, que se llama plano de elevación de aquí hacia atrás, muy angosto. Y un volumen completo voy a tener una gran anchura, y este tamaño de del plano de elevación, yo lo voy a poder, que es yo lo voy a poder modificar también con un control. El modo de adquisición que vamos a seleccionar, yo debo de tener un conocimiento de cómo lo puedo hacer en mi equipo. En cada equipo se puede llamar diferente. Esto es muy importante.
no importa la marca. Se puede llamar un poco diferente, pero tenemos que saber para qué nos sirve cada una de estas selecciones de adquisición. Si va a ser un zoom 3D, si va a ser un live 3D o un 3D en tiempo real de pirámide angosta, pirámide más ancha, o si va a ser un volumen completo, ¿sí? Cada equipo tiene todos los controles necesarios para hacer esto, no importando la marca. También vamos a poder seleccionar si quiero visualizar solamente el volumen con planos de referencia, anchura y elevación, o los 3 planos más el volumen. El especialista de aplicaciones tiene que mostrarme esas herramientas, ayudarme a que yo logre tener un dominio de estos controles en el equipo. El Zoom 3D es muy importante y se usa mucho, sobre todo para hacer valoraciones estructurales en válvulas, defectos septales o ventriculares, estructuras pequeñas, estructuras con alta movilidad. Actualmente se usa totalmente en procedimientos para MitraClip o TriClip, ahora que ya están también haciendo TriClip. Y algo muy importante es tener mucho cuidado con mi orientación espacial, porque el especialista que está haciendo el procedimiento me va a pedir cierta proyección de acuerdo a al procedimiento que esté haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un zoom 3D de una mitral con la vista de la aorta, lo que se llama vista del cirujano. Importante ver que si yo tengo mi 3D, que en los planos de referencia de la anchura de la pirámide y el plano de elevación de la pirámide esté completa la estructura, como es en este caso, está totalmente completa la mitral en ambos planos, y con esto me aseguro que voy a capturar la mitral completa, ¿sí? Igual, si hay algún dispositivo, actualmente nos permite el 3D ir viendo en tiempo real cómo estamos trabajando con ese dispositivo. Podemos ver aquí un zoom 3D de 4 latidos, donde se adquieren 4 latidos. La tasa de volúmenes por segundo no es despreciable, 19 volúmenes por segundo. Claro, es un estudio transofágico, y aquí vemos la anchura y el plano de elevación, lo que es de aquí hacia acá atrás. Entonces, yo debo asegurarme que los tamaños sean los adecuados de acuerdo a las estructuras que yo quiero ver en 3D. El tamaño de la pirámide va a ser siempre muy importante porque puede ser angosta. Apenas veo aquí el ventrículo izquierdo. Este es un 3D de un latido, ¿sí? Y aquí tenemos un 3D zoom, un zoom 3D, básicamente trabajando sobre la orejuela, como podemos ver aquí. Y aquí está el orificio de la orejuela. Entonces, ¿cómo quiero visualizar y de qué tamaño necesito manejar mi pirámide? Va a depender de qué estructura estemos analizando y trabajando. Entonces, les decía que en la adquisición sincronizada con el SG es muy importante porque podemos tener volumen completo en un latido, pero normalmente tenemos pocos volúmenes por segundo. Y cuando hacemos volumen completo multilatido, como les decía, en 1, en 2, en 4, en 6 latidos, vamos a tener más volúmenes por segundo. Es una gran ventaja. O también el equipo puede tener una función que se llama volumen completo con alta tasa de volúmenes por segundo en un solo latido. Su desventaja es que va a tener menor resolución espacial, pero alta resolución temporal. ¿Cómo es que se hace esta adquisición sincronizada? Les decía que la pirámide la va a adquirir, por ejemplo, si yo seleccioné que la voy a hacer en 4 latidos el volumen completo, entonces 1, 2, 3, en 4 latidos me va a capturar los 4 segmentos de esta pirámide para cada señal de SG que va pasando. Aquí podemos verlo visualmente. Esta es una imagen de 6 latidos, volumen completo de 6 latidos. Entonces, primer latido va a capturar un sector, segundo latido captura otro sector, tercer latido lleva la mitad, cuarto, quinto, y ya en el sexto latido está mi volumen completo. Yo voy a poder entonces esto seleccionarlo en los controles de mi equipo.
Ustedes pueden tener adquisición 3D multilatidos, volumen completo, como les decía, de 4 latidos, de 6 latidos. Vean, con 6 latidos hasta 48 volúmenes por segundo. Con un latido, actualmente con los equipos ya de reciente tecnología y software, 10 latidos por segundo, 48 latidos por segundo y 27 latidos por segundo. En esta dirección ustedes van a poder entrar a una página de la Universidad de Toronto en la cual van a poder ver mucho de imagen tridimensional, se las recomiendo. Ok, ¿cuál es la ventaja de adquirir o no adquirir en un latido o multilatidos? Primero, el adquirir en un latido es porque mi paciente no coopera porque tiene problemas con su ritmo de respiración o porque hay problemas de ritmo cardíaco, que tenga extrasístoles o que tenga eh, señales eléctricas que no permiten que yo tenga una adquisición multilatidos, con las ventajas de que la resolución temporal va a ser pobre. Cuando tengo adquisición de volumen completo en un latido, mi resolución temporal va a ser pobre normalmente. ¿Sí? En cambio, la adquisición multilatidos nos va a permitir tener una alta resolución temporal. La desventaja es que si el paciente no coopera, voy a tener entonces algo que se llama defecto de pegado. Recuerden que yo estoy adquiriendo en segmentos mi volumen y si el paciente respira, no nos ayuda con la respiración o tengo alteraciones del ritmo cardíaco, entonces se me pierde y yo voy a tener lo que se llama stitching o defecto de pegado. Recordad que la imagen tridimensional, yo voy a tener la anchura en el eje X, es decir, el tamaño, lo que es el plano vertical en el eje Z, ¿sí? Anchura en el eje X, tamaño vertical en el eje Z, que es más adelante, y lo que es la profundidad en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces yo tengo estos tres ejes en mi imagen tridimensional. También actualmente los equipos nos lanzan vistas automáticas. Si yo estoy viendo una mitral desde vista apical, entonces el equipo automáticamente me va a mostrar la mitral de frente. O si yo le digo que estoy viendo la aorta en eje corto, el equipo me va a mostrar el eje corto de la imagen de la aorta. Si yo le digo al equipo que estoy analizando la aorta en un eje largo, me va a mostrar la aorta desde el eje largo. Es un lanzamiento de vistas automáticas. Actualmente, los equipos de reciente generación ya traen este tipo de vistas automáticas. También se tienen herramientas para recortes, sobre todo para poder mostrar las estructuras con las cuales se quieren trabajar. ¿Sí? Normalmente en volumen completo el equipo hace un corte automático a la mitad del plano vertical para mostrar las estructuras que estamos obteniendo y que yo tenga la certeza de que estoy obteniendo de imagen tridimensional. También puedo tener yo lo que es una especie de cubo donde está mi imagen tridimensional y voy a poder trabajar con las paredes del cubo para hacer cortes en esa imagen tridimensional. O tener un plano libre, como este que está aquí al lado derecho, un plano libre con el cual yo puedo hacer cortes en diferentes proyecciones de mi volumen completo o de mi imagen de Live 3D. Actualmente los equipos también tienen algunas herramientas de corte para que yo realice cortes con regiones de interés que puedes modificar tanto en anchura como en altura, como en profundidad. Puedes girarlo para que tu visión sea la que tú prefieres o la que te muestre la mayor información anatómica. Hacer cortes rápidos de ciertas estructuras para tener una visión rápida de cómo está estructuralmente esa cavidad o esa anatomía cardíaca o hacer cortes de frente. Todas esas herramientas están ahora disponibles en los equipos de última generación. Y siempre, como les digo, va a ser importante que el especialista que les va a dar las aplicaciones les muestre todas las herramientas, les muestre la utilidad de las mismas, dónde se encuentran y cómo interactuar con ellas. ¿Qué más se tiene?
con la imagen tridimensional. Con la imagen tridimensional, en unos inicios se hacían reconstrucciones tridimensionales, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, para calcular de una imagen tridimensional la función del ventrículo izquierdo, la fracción de expulsión, los volúmenes, de una manera totalmente manual, muy dependiente del usuario. Actualmente los equipos cuentan con softwares automáticos que reconocen y detectan los bordes de las cavidades internamente, de manera automática generan los modelos y calculan los volúmenes y fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, a partir de una imagen volumétrica. Claro que esto también es importante mencionar que va a depender de la calidad de la ventana del paciente. Recordemos, si mi imagen de origen 2D no es buena, la 3D va a ser deficiente y por ende estos cálculos automatizados pues no van a ser los que esperábamos. De la misma manera, se tenían algoritmos al inicio de estas técnicas de 3D muy manuales, pero muy manuales para hacer reconstrucciones todavía más especializadas, por ejemplo, de la válvula mitral. Procesos que llevaban cerca de media hora. Actualmente se tienen softwares integrados en los equipos basados en inteligencia anatómica, en inteligencia artificial, que detectan ciertos puntos de referencia y reconstruyen rápidamente, por ejemplo, la válvula mitral para indicar su área, su longitud, el perímetro, qué ángulo está formado con la aorta, si hay un prolapso, de qué altura es el prolapso. Esto con softwares muy automatizados que facilitan el flujo de trabajo, pero que además son muy reproducibles, sobre todo porque se hacen con imagen transesofágica, estos como la válvula mitral, o también softwares para reconstruir la válvula aorta, al igual que con la válvula mitral simultáneamente. Entonces va a depender el equipo, la marca, qué hace, qué no hace cada una de las compañías. Esa es tarea de ustedes como usuarios, poder definir con los que le están ofreciendo un equipo qué alcances tengo yo de análisis y cuantificaciones automáticas actualmente de las diferentes cavidades en imagen tridimensional. Cabe de paso mencionar que actualmente se logra hacer eco 3D transtorácico básicamente con los equipos de gama premium, no importa la marca que sea. Solamente con los equipos más caros, desafortunadamente, se puede hacer imagen 3D transtorácica. 3D transesofágica también, aunque las marcas han ya implementado al menos el 3D transesofágico en equipos que son abajo de la gama premium. ¿Por qué el 3D transesofágico? Porque el 3D transesofágico se está convirtiendo o se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para apoyar procedimientos, como les decía, cierres de CIAs, cierres de CIBs, cierres de fugas paravalvulares, defectos septuales, medirlos, analizarlos, oclusiones de orejuela, mitraclip, triclip, y todo esto se guían con ecotransesofágico tridimensional. ¿Qué otros avances tenemos y desarrollo en 3D? Pues, aparte de poder tener imágenes de alta calidad con alta tasa de volúmenes por segundo, 3D color con alta tasa de volúmenes por segundo, el poder hacer fusión en tiempo real de la imagen de rayos X en la hemodinamia con el eco 3D, fusión en tiempo real, para hacer más seguros, más precisos los procedimientos y en menor tiempo. Pero además con generación de modelos anatómicos para poder empalmar y poder tener una idea más clara de lo que estamos haciendo en la sala de procedimientos. También se ha desarrollado o se han desarrollado algoritmos que ya funcionan bastante bien para reconstruir y cuantificar el ventrículo derecho a partir de imagen transtorácica. Volúmenes, función del ventrículo derecho, lo que es la fracción de expulsión del ventrículo derecho, el área fraccional, el acortamiento del área fraccional, a partir de imagen 3D transtorácica.
Se han desarrollado otros modos de visualización de lo que le llaman imagen fotorrealista. Aquí tenemos lo que es la imagen tridimensional en escala de grises convencional con color sepia, que se usa mucho en este tipo de estudios. La imagen fotorrealista con una fuente de luz que nos va a permitir crear sombras y poder iluminar de manera más adecuada ciertas estructuras para tener una visión más clara de la anatomía en estudios estructurales. O imagen que se llama de transluminiscencia, como esta, donde podemos modificar qué tan sólido o qué tan transparente queremos ver ciertas estructuras y que están ayudando a tener una idea más clara en estudios estructurales para procedimientos. E incluso, hablando de imagen transiluminescente, o sea, el tener esa imagen transparente y poder ver, por ejemplo, aquí estas fugas paravalvulares, ver qué dirección las llevan con 3 de color, qué dirección, qué sentido, dónde está el origen de las mismas, con una mayor claridad. Entonces, esto viene realmente a favorecer cada vez más el trabajo de lo que es la ecocardiografía tridimensional en el apoyo en procedimientos. Y se sigue trabajando ahora con la holografía. Recordad que la holografía es una técnica en la cual, pues a base de fotografía, se registran las dispersiones de los rayos de luz desde algún objeto X y esto se representa tridimensionalmente y se manipula. Pero básicamente es trabajando con las dispersiones de la luz a partir de ese objeto. O también se está trabajando cada vez más en realidad aumentada, pero aquí se requiere combinar lo que son objetos generados por computadora con el mundo real, donde yo requiero algún aditamento para poder trabajar con esa realidad aumentada. Y lo hemos visto a muchos de nosotros, por ejemplo, con alguna aplicación en el teléfono celular de realidad aumentada para ver ciertos detalles en la calle, ciertos detalles al desplazarnos o ver imágenes de ciudades, etcétera, con realidad aumentada. Cabe mencionar que la realidad aumentada está teniendo mucho uso, sobre todo en entrenamiento en maniquíes, donde el usuario puede estar haciendo las exploraciones para obtener los ejes largos, los ejes cortos apicales en el entrenamiento sobre maniquíes, utilizando la realidad aumentada principalmente. Ahora, dejando de lado el 3D, una técnica avanzada muy importante es el strain. Y básicamente el strain lo que vamos a nosotros a comentar es que el strain significa deformación. Básicamente es eso, deformación. O en el caso de muy técnico, el aumento de la longitud de un material o su acortamiento. Aquí vemos en la imagen derecha lo que es eh, un video en el cual se tiene cómo se deforma el tejido miocárdico. ¿Sí? Se alarga en cierto momento de lo que es el ciclo eléctrico del corazón, en lo que es el ECG, se alarga haciéndose más angosto y luego regresa acortándose y aumentando su espesor. Entonces, el strain básicamente es deformación y en este caso lo definimos como el valor que tiene de restarle a la longitud inicial, a la longitud final, perdón, la longitud final, restarle la longitud inicial y dividirla entre la longitud inicial. De esta ecuación, resulta que cuando se alarga este material, el strain es positivo. Si se acorta, es negativo, ¿sí? Entonces, si el tejido se está alargando, mi strain sería positivo. Si si el tejido se está acortando, el strain sería negativo, ¿sí? Veamos en la práctica.
El ventrículo izquierdo sufre deformación en 3 direcciones. Strain longitudinal, que es a lo largo de la base hacia el ápex. Como aquí. De la base hacia el ápex. Yo tengo strain o deformación longitudinal. Tengo strain o deformación radial, que es qué tanto se engruesa o se adelgaza conforme el ventrículo se está haciendo ese exprimiendo para expulsar la sangre. Y también hay una deformación que se llama circunferencial, que sucede en lo que es la circunferencia del ventrículo izquierdo, y eso se llama strain circunferencial. En esta imagen de tejido, de Doppler de tejido, podemos ver que si yo pongo algunas líneas de referencia, yo voy a poder ver las gráficas de velocidad de cómo se comporta el tejido miocárdico en el ciclo cardíaco. ¿Por qué les muestro esto? Se los muestro porque en un inicio se usó mucho el Doppler de tejido para hacer deformación. Estamos hablando de inicios del año 2000. Recuerden que el Doppler color nos va a dar información de qué tan rápido se desplaza la sangre con respecto, o más bien respecto al tiempo, qué tan rápido se desplaza la sangre en el tiempo. El Doppler de tejido, qué tanto se desplazan los tejidos en el tiempo, y vamos a medir esas amplitudes de los tejidos con Doppler de tejido. Entonces, en un inicio, el strain se cuantificaba con Doppler de tejido, en un inicio, por ahí por el año 2000. Veamos cómo en el ciclo cardíaco la base se acerca, sube y se acerca hacia el ápex. Los tejidos se acortan. Si los tejidos están acortando de acuerdo con la ecuación que vimos, al acortarse el strain va a ser negativo, ¿sí? Entonces, en un inicio se usaba Doppler de tejido para strain y strain rate. Normalmente el hacer strain se le conoce frecuentemente con mecánica ventricular o función de la mecánica del tejido miocárdico. Entonces, si a mí alguien me dice mecánica ventricular, estamos hablando de strain. A inicio del siglo XXI, en el año 2000, se usaba mucho el Doppler de tejido. Sin embargo, el Doppler de tejido sigue los mismos principios físicos del Doppler pulsado como tal. Entonces, el Doppler de tejido es dependiente del ángulo que forma la dirección del desplazamiento del tejido con respecto al ángulo al rayo de sonido. Es muy dependiente. Era muy susceptible a ruido. Se requerían frecuencias de cuadros por segundo mayores a 100 cuadros por segundo. Y había mucha variabilidad intra e interobservador. Así que el Doppler de tejido dejó de usarse para hacer mecánica ventricular o strain. Sin embargo, el Doppler de tejido sigue siendo un modo de imagen ampliamente utilizado porque al hacer Doppler espectral de las paredes se tienen información de lo que es la onda S, la onda E, la onda A, que da mucha información de cómo está trabajando un corazón, ¿sí? Entonces, el Doppler de tejido se sigue usando porque medimos onda S, onda E y onda A de la mitral, de la pared libre del ventrículo derecho, etcétera. Entonces, como el Doppler de tejido tenía, llamémoslo de alguna manera, muchas deficiencias para hacer deformación miocárdica o mecánica ventricular, llegó una nueva técnica que se llama Speckle Tracking Echo. Speckle Tracking Echo como una técnica alternativa. ¿Qué es el Speckle Tracking Echo? Es normalmente las fibras miocárdicas generan patrones de reflexiones muy específicos, ¿sí? Entonces, esos patrones de reflexiones, nosotros le vamos a poner una región de interés y esa región de interés va a marcar los píxeles de estos patrones que ya el equipo detectó como tal,
se le van a poner ciertas marcas o huellas que el equipo va a seguir cuadro a cuadro. El software va a analizar cuadro a cuadro la imagen para ver cómo está, hacia dónde se está desplazando. Y al hacer esto, lo que está cuantificando es precisamente qué tanto se están acortando los tejidos. O sea, al hacer un seguimiento de lo que son, cómo se está cortando en el tiempo los tejidos, me va siguiendo esos píxeles y me va a poder dar una gráfica de cómo se están moviendo esos segmentos del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de esta técnica de Speckle Tracking Echo es, primero, que hace una suma de las diferencias absolutas de esos patrones. Segundo, que es totalmente independiente del ángulo que forman la dirección del movimiento con respecto a mi onda de sonido. O sea, no es dependiente, es totalmente independiente del ángulo. Entonces, también actualmente se pueden hacer valoraciones de la deformación en los planos de imágenes tridimensionales. ¿Qué ha pasado con esta técnica? Esta técnica ha demostrado que tiene gran precisión. Se ha validado a través de muchos estudios que se han hecho y se han publicado en los últimos prácticamente 20 años. Y ha demostrado que las aplicaciones clínicas, para las cuales se han hecho ya muchos trabajos, pues ha dado una validez tal y ha sido de gran utilidad en muchas entidades cardíacas. Una ventaja es que no se requieren tantos cuadros por segundo. Con 50 cuadros por segundo se tiene una buena tasa de frame rate para poder hacer la técnica de Speckle Tracking Echo. Importante poder hacer o hacer adecuadamente una toma de la vista apical 4, 2 y 3 cámaras, donde se corte desde el ápex hasta la base y no hacerlo en manera diagonal o pues sí, en manera diagonal, de tal manera que se haga lo que se llama acortamiento longitudinal o foreshortening, ¿sí? Ese acortamiento, al cortarlo de una manera, al estar haciendo el rastreo y no hacerlo adecuadamente, se puede cortar oblicuamente el ventrículo izquierdo y eso nos daría valores erróneos. Entonces hay que asegurarnos de que no se tenga un acortamiento apical o foreshortening, como se le conoce en la literatura inglesa. Y otra desventaja que se había tenido, pero que se está mejorando, es que los algoritmos que usan los fabricantes tenían muchas diferencias entre ellos. Entonces, los valores de normalidad de una marca con respecto a otro variaban aproximadamente en un 10%. Pero esto ha ido cambiando en los últimos años. Entonces, ¿qué se hacía o qué se hace? Pues básicamente lo que se hacía es que se tenía la imagen apical 4, 2 y 3 cámaras, se colocaban los puntos de referencia para que se ponga lo que es la plantilla en el tejido miocárdico y el equipo se genera las curvas de deformación para cada segmento. Vean que son negativos. En el caso de la deformación longitudinal, te genera el valor de la deformación global longitudinal, la deformación promedio, y te da un mapa polar con información visual de cómo está ese ventrículo izquierdo. También se puede hacer para el strain rate. Lo que es strain rate hay que definirlo como la rapidez con que ocurre la deformación. Básicamente es eso. ¿Qué tan rápido se está acercando este píxel a este otro? ¿Qué tan rápido sucede la deformación? Normalmente se expresa en en unidades sobre segundo. La deformación se expresa en porcentaje, básicamente. El strain en porcentaje y el strain rate en unidades sobre segundo. Sin embargo, lo que más se usa es el strain o deformación. ¿Por qué? Porque el strain rate es muy susceptible a ruido, mientras que el strain o la deformación es más robusto al hablar de qué tanto le puede afectar el ruido. Aquí vemos
las gráficas de strain rate, qué tan rápido sucede la deformación, qué tan rápido se deforma en el tiempo el tejido, en la vista apical, 4, 2 y 3 cámaras. Si hacemos un análisis de la deformación, de cómo está pasando en ese ventrículo izquierdo en función de nuestra onda DSG, esto es muy claro. Esto pueden checarlo en varios documentos publicados, pero básicamente lo que nosotros vemos de este ventrículo izquierdo, por ejemplo, aquí se tiene la gráfica de un segmento basal y de un segmento apical, segmento basal en café, segmento apical en amarillo, y básicamente vemos que cuando empieza lo que es la contracción isovolumétrica, empieza, empieza a ver la deformación, pero lo que es el acortamiento, ¿sí? El acortamiento de las fibras. Durante todo el periodo de eyección, y ya cuando comienza la relajación isovolumétrica, prácticamente llegó a su máxima deformación, y de ahí, después de que termina el periodo de relajación isovolumétrica y comienza la diástole temprana, entonces empieza a regresar a su valor de inicio, por así decirlo. Y ya en la diástole tardía se reinicia el ciclo. Entonces vemos que esto va de la mano totalmente con lo que es el strain, ¿sí? Ahora, ¿por qué ha tomado tanta versatilidad y utilidad el strain miocárdico o la deformación miocárdica? Primero, porque se ha demostrado con muchos trabajos que es muy útil para cuantificar la función del ventrículo izquierdo. Básicamente lo que se ha hecho es utilizar la tecnología de speckle tracking para obtener la deformación global longitudinal. La deformación global longitudinal es el parámetro que más valor tiene actualmente, se checa en las guías y trabajos publicados, es la deformación global longitudinal. Es más sensible para medir la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, ¿sí? En la función sistólica, e incluso nos sirve para detectar disfunción o enfermedad subclínica en cardiomiopatías, ¿sí? Entonces esto es muy importante. También se recomienda muchísimo hacer de rutina la deformación global longitudinal en pacientes que están en tratamiento de quimioterapias o de tratamiento para atacar cáncer, lo que se llama cardiotoxicidad. Esto con el fin de detectar qué tanto está afectando a las fibras miocárdicas el fármaco antes de que se deteriore la función del ventrículo izquierdo como tal. Y además, la viabilidad y reproducibilidad que se tiene de la tecnología de Strain con Speckle Tracking ha hecho que se vaya incrementando más actualmente en la práctica diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez las compañías están poniendo este algoritmo de strain del ventrículo izquierdo en plataformas de equipos de gama media y gama media baja. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser de gran utilidad. Se ha estado convirtiendo en una evaluación de rutina en la mayoría de los laboratorios de ecocardiografía. Ahora, cuando hablamos de deformación global circunferencial y radial, se sigue trabajando en mejorarlas, aunque hasta la fecha no son suficientemente reproducibles. Digo, no porque lo diga yo, sino porque así lo muestran los trabajos que se han publicado y se siguen haciendo trabajos de investigación y mejora para esto. Pero no por ello, no quiere decir que no se tengan o se puedan tener, se pueden hacer también y se siguen haciendo, ¿sí? Entonces yo los invito de nuevo a que revisen los artículos que hay, los trabajos más recientes publicados, las guías de cómo es útil la deformación miocárdica, el strain con speckle tracking en cardiología. ¿Qué se ha logrado en los últimos años? Pues en los años recientes se han creado a base de inteligencia artificial algoritmos muy automatizados que detectan las vistas apicales, te detectan si es apical 4, 2, 3 cámaras, colocan automáticamente la plantilla, te generan los valores de deformación y los mapas polares, tanto de deformación como de tiempo a máxima deformación. No por ello
no por ello quiere decir que no puedas en algún momento hacer ediciones manualmente, que se puede. Esto que ha logrado que sean todavía pues más ágiles los estudios que se hacen con deformación miocárdica y sobre todo más reproducibles y más robustos, con algoritmos de inteligencia artificial. En este caso para ventrículo izquierdo, para empezar. Pero también ya hay recientemente en las compañías algoritmos dedicados a ventrículo derecho, basados también en inteligencia artificial, totalmente automáticos, que te miden la deformación de la pared libre del ventrículo derecho y la deformación global del ventrículo derecho. También se han creado ya algoritmos totalmente automáticos para cuantificar la deformación de la aurícula izquierda, en lo cual te va a dar la deformación de la fase de reservorio, la deformación de la fase de conducción y la deformación de la fase de contracción. Todo esto totalmente automatizado. Entonces, es lo que nos ha estado dejando actualmente la tecnología, el desarrollo de las compañías en ecocardiografía. Y esto se sigue avanzando y estudiando. Y además, pues saliendo cada vez más artículos precisamente con la valoración de la función de la aurícula izquierda con strain, ¿sí? Valores normalizados ya, muchos trabajos comparados con PET y resonancia magnética o tomografía, en función de la población, su edad, el sexo, su origen, del ventrículo derecho también. Y sobre todo que cada vez las compañías lo que han hecho es seguir las recomendaciones de las sociedades más importantes de cardiología del mundo, lo que es la Asociación Americana de Ecocardiografía y la Asociación de Ecoimagen Cardíaca Europeas, para estandarizar las técnicas, o más que las técnicas, estandarizar los valores normales o normalizados para la deformación del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula izquierda. Yo creo que es importante cuando hablamos de algoritmos de inteligencia artificial tener una idea un poquito más clara de qué es inteligencia artificial. Y aquí les muestro en esta última diapositiva lo que son los eh, llamamos subconjuntos de cómo se compone la inteligencia artificial. Y se habla de Deep Learning primero. Deep Learning es básicamente un conjunto, un subconjunto del aprendizaje de máquina. ¿Cómo se logra esto? Que se analicen una gran cantidad de datos complejos para formar lo que sería parecido al cerebro humano, conexiones de redes neuronales. Entonces, el Deep Learning es el primer paso, donde la máquina analiza una gran cantidad de datos complejos. Después está el subconjunto de aprendizaje de máquina o Machine Learning, en el cual el subconjunto de inteligencia artificial va a tener la habilidad, ¿sí? de que la máquina se entrene comparando imágenes, comparando datos, para realizar tareas que normalmente requerían más exposición de las mismas en el tiempo, de poder tener más y más datos en el tiempo. Entonces, el Machine Learning es el paso intermedio con la inteligencia artificial. Y ya la inteligencia artificial como tal, pues nos va a involucrar algoritmos, el uso de algoritmos para entrenar a las máquinas a que realicen las tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y como les decía, si yo tengo una vista apical 4 cámaras, pues el algoritmo de inteligencia artificial está entrenado para detectar esa vista apical 4 cámaras. Para esto tengo yo que capturar precisamente en una vista apical los 2 ventrículos, las 2 aurículas, y el equipo se entrena en un inicio comparando esos datos y pues va a poder decir, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. Claro, debo de obtenerlas en cierta posición, izquierda, derecha, izquierda,
Lo mismo si va a ser ventrículo derecho, si voy a hacer una reconstrucción de válvula mitral, una reconstrucción del ventrículo derecho. Entonces, la inteligencia artificial cada vez nos va llevando de la mano para tener más y más aplicaciones en lo que sería, eh, pues, el ayudarnos a que se hagan los estudios de manera más rápida, con mayor reproducibilidad y que sean más robustos. Menos variabilidad interobservador e intraobservador. Muchas gracias por su atención. Espero que la charla cumpla con los objetivos que ustedes esperaban y agradezco de nuevo a la institución por haberme invitado a esta. Gracias.